Muy bien, sean bienvenidos nuevamente una vez al canal de videotutoriales informáticos del profe Chacla. En esta ocasión vamos a trabajar en el programa de Pascal. Vamos a crear programa donde pueda realizar la operación matemática suma. Vamos a hacer un programa donde pueda sumar dos números como anteriormente lo dije. Para poder comenzar a programar en Pascal, lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente: vamos a comenzar a escribir la cabecera del programa. En este caso se escribe con la palabra program. Voy a dejar un espacio en blanco y luego le voy a asignar un nombre a la estructura o a la cabecera del programa. Vamos a ponerle en este caso ejemplo 2. No se nos olvide, por favor, que al final de toda línea de Pascal, al final siempre vamos a escribir punto y coma, o al menos en un 99% de líneas al final se colocan punto y coma. Luego voy a escribir en la línea de abajo el área donde vamos a definir o a almacenar todas las variables utilizadas en el cuerpo. Vamos a definir entonces el área con la palabra var. Esta es una de las palabras que no lleva punto y coma. Como no sé qué variables voy a utilizar dentro del cuerpo del programa, voy a dejar dos líneas en blanco. Para ello voy a utilizar entonces, para iniciar el cuerpo del programa, voy a poner la palabra begin y de una vez voy a poner la palabra end punto. Es en medio de estas dos palabras, que es el cuerpo del programa, donde se escriben todas las instrucciones u operaciones matemáticas que vayamos a utilizar. Como lo dije anteriormente, vamos a hacer un programa que sume dos números. Para poder sumar los dos números necesitamos que el usuario, por medio del teclado, digite esos dos números. Y para poder hacer que el usuario lo digite, necesitamos hacerles la pregunta o decirles que ingrese o digite los números que vayamos a sumar. Para poder hacer una pregunta o desplegar un mensaje en la pantalla, hago uso de la instrucción write. Write es la palabra que en inglés significa en español escribir, y LN es la abreviatura de la palabra line. Entonces diría escribir en la línea. Para poder desplegar un mensaje voy a hacer uso del paréntesis y apóstrofe. Necesito que por favor vean que a la hora de escribir el apóstrofe aparezca en rojo. Si no aparece en rojo, definitivamente estoy poniendo otro signo u otro carácter que no es el apóstrofe. Siempre el apóstrofe tiene que aparecer en color rojo. Después de haber visto que aparece en color rojo, voy a escribir la pregunta o el mensaje que quiero que el usuario pueda leer y realizar. Vamos entonces a poner digite un número. Como ya terminé de hacer la pregunta, entonces termino con un apóstrofe, cierro paréntesis y punto y coma. Si estamos pidiendo que el usuario digite un número, a la hora de que el usuario escriba o digite ese número, tendrá que ser almacenado en una variable. En este caso voy a hacer uso de la instrucción read LN. Read en español significa leer y LN es la abreviatura de la palabra line. Significa que va a leer lo que el usuario digite y va a ser almacenado en una variable. En este caso voy a utilizar la variable N1. Nótese, por favor, que las variables jamás van a ir dentro de apóstrofes. Se pone únicamente apóstrofe cuando utilizo la instrucción writeLang y cuando voy a desplegar un mensaje. Mientras utilice readln, no utilizo apóstrofes, solo paréntesis y al final punto y coma. Voy a hacer que el usuario ingrese otro número. Entonces utilizo writeLang, escribo la palabra digite otro número, apóstrofes, lo cierro, paréntesis lo cierro, punto y coma, y vamos a hacer entonces que el segundo número sea almacenado en una variable diferente a la primera. No se nos olvide que todas las variables que utilicemos en el cuerpo del programa tienen que ser totalmente diferentes, ¿sí? Ahora vamos a hacer que lo sume. Entonces, para poderlo sumar, yo voy a hacer uso de una tercera variable. En este caso, yo voy a hacer uso de la variable s. Y s va a ser la encargada de almacenar el resultado que dé entre la suma de n1 más n2. Y para asignar ese valor, yo voy a poner dos puntos igual.
Voy a poner n1 más n2, punto y coma al final. Y entonces le estoy diciendo a la computadora que cuando el usuario digite un número y sea almacenado en n1, cuando digite el segundo número sea almacenado en n2, y aquí lo estoy sumando, n1 más n2. Ese resultado va a ser almacenado en la variable s. Ahora voy a hacer que el resultado sea desplegado en la pantalla. Entonces aquí va a suceder algo. Voy a hacer uso de una variable y voy a hacer uso de un mensaje. Dijimos que el mensaje siempre iba a ser puesto dentro de apóstrofes y vamos a poner la suma de los dos números es, pongo apóstrofe, coma, y ahora voy a poner la variable que va a almacenar la suma. En este caso es s. ¿Por qué pongo entre paréntesis, entre apóstrofes, el mensaje? Porque esto es lo que yo quiero que sea mostrado en pantalla. Mientras que la S no la pongo dentro de apóstrofes, porque recordemos que dijimos que todo lo que iba a ser variables no iba a ir dentro de apóstrofes. Y para separar una variable con un mensaje hago uso de la coma. Toda línea al final voy a seguir, coloca punto y coma. Y al final voy a poner un readeln para que me dé una pausa. Entonces, utilicé la variable n1, n2 y suma. Y esas tres variables obligatoriamente las tengo que colocar en el área asignada. En este caso, antes de definir qué tipo de variables o cómo las vamos a declarar, pensemos. Los números son cantidades numéricas y esas cantidades numéricas pueda que lleven punto decimal o pueda que no lleven punto decimal. En esta ocasión voy a definir las variables como valores numéricos sin punto decimal. Más adelante haré un programa para definir variables numéricas con punto decimal. Entonces voy a poner n1, coma, para separarla de la segunda, n2, para separarla de la tercera utilizo la coma y voy a poner s. Como ya no hay más variables utilizadas, voy a poner el 2 puntos. Ese 2 puntos lo que le estoy haciendo es una separación y voy a poner la palabra integer, y con la palabra integer le estoy diciendo a la computadora que la variable n1, la variable n2 y la variable s son variables que van a almacenar cantidades numéricas, pero no pueden llevar punto decimal. Después de haber escrito todo esto, voy a darle guardar. Yo lo voy a poner en mis documentos y le voy a poner suma, ¿sí? Y ahora en este botón que se llama Compile and Run Project, que significa compilar y correr, le voy a dar un clic. Como no tengo ningún error, me aparece este cuadro negro. Entonces acá me aparece el mensaje. A este cuadro negro se le llama corrida, ¿sí? Entonces compilar significa que va a analizar línea por línea. Si yo no tengo errores, entonces los termina de compilar y luego lo corre. Y vuelvo a repetir, la corrida ya es el resultado de mi programa. Dice, digite un número. Yo voy a escribir el 89. Cuando yo presione Enter, esta cantidad de 89 va a ser almacenada en N1. Y me va a aparecer el segundo mensaje, digite otro número. Yo voy a poner el número 11. Cuando yo presione Enter, el 11 se va a almacenar en la variable N2. La computadora en milésimas de segundos va a decir 89 más 11. El resultado lo va a depositar en S y la computadora me va a decir la suma de los dos números es, y va a aparecerme el resultado. Veamos. Exactamente ahí está. ¿Qué pasaría si yo no pongo este readeln punto y coma acá? ¿Me marcará algún error? Veámoslo. Lo corro. No me aparece ningún error. Pero sí tiene una función muy importante dentro de un programa. Yo voy a poner otros números, pero cuando yo presione Enter, no me da el chance o el tiempo de poder ver mi resultado. Por eso es necesario poner readeln punto y coma para que cuando me muestre el resultado me dé tiempo de
ver el resultado y regresar a la estructura hasta que yo presione Enter. Ok, ahora, ¿qué pasaría si en algún momento yo no pongo un punto y coma? La computadora me lo va a marcar y me dice que aquí hay un error y que el error, ¿sí? El error puede ser un punto y coma. ¿Cómo sé yo que puede ser un punto y coma? Porque acá me muestra cuál es mi posible error. A la hora de darle doble clic, la computadora me muestra esta línea roja. El error puede estar una línea arriba, una línea abajo o en la misma línea donde me aparece la línea roja. Entonces analizo la línea de arriba y digo, oh, me falta punto y coma. Lo coloco. Ahora, ¿qué pasaría si yo quiero sumar 4 números? Entonces, ustedes escriben, ingrese o digite otro número, etcétera, etcétera. Y tengo que cambiar las variables. Aquí sería N3, aquí sería N4. Automáticamente en la suma también los tengo que agregar, más N4. ¿Qué pasaría si yo corro el programa ahorita? Me va a decir que yo utilicé la variable N3 y N4 y no las he puesto en su lugar. Es por ello que es importante que nosotros sepamos que todas las variables que utilizamos dentro de begin y dentro de end punto las tenemos que colocar en el área correspondiente. Entonces vamos a poner acá coma N3, coma N4. Lo grabo, compilo y corro y me va a decir digite otro número, 6, 7, 4, 3. Presiono Enter, la suma de estos 4 números me va a dar como resultado 20. Y es así entonces como en esta ocasión creamos nuestra primera operación matemática dentro del lenguaje de programación de Pascal. Esto es todo el día de hoy. No se les olvide suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones. Hasta pronto y bendiciones.